Hay algo que hay que destacar que dice Oscar, Jennifer, y es esa falsa dicotomía de que, bueno, yo agarro el salario y con el 23% no voy a sentir un golpe en el bolsillo. Pasó en Venezuela por mucho tiempo. Hugo Chávez utilizaba la retórica de la inflación, sobre todo la inflación culpando al sector privado, diciendo que era especulativo y que por esa especulación había tal inflación en Venezuela que él utilizaba ese recurso para el aumento de salario y digamos que equiparaba las tasas, no sin antes ver que una vez él aumentaba el precio o el monto del salario mínimo, los precios se disparaban y la inflación interanual en Venezuela rondaba más o menos el aumento del porcentaje que él anunciaba del salario mínimo. Gonzalo, mire, para que usted me explique, pero es que lo que usted está diciendo después del anuncio del presidente, en redes sociales todo mundo, desde congresistas hasta ciudadanos comunes y corrientes, estuvieron haciendo la comparación entre Hugo Chávez y Gustavo Petro. Escuchemos lo que decía Hugo Chávez hace unos años y usted nos va a decir si están atinadas esas comparaciones o no. Ahora bien, el salario mínimo a partir del 1 de mayo decreto su incremento en un 30%. 30%. Firmo el decreto. Cúmplase, señor vicepresidente y ministro. 30%. Firmado. Ayúdame, Silvia, por favor. Y luego en las comparaciones que seguramente si ustedes se meten a X o a diferentes redes sociales, ven que luego aparece Gustavo Petro hablando del 23%. Gonzalo, ¿esto tiene comparación o no tiene comparación? Estos dos aumentos, uno del 30% por Hugo Chávez, que ya sabemos en qué terminó todo este régimen, y ahora hablando de Colombia con el presidente Gustavo Petro. Jennifer, yo creo que la comparación es no al lugar. Y digo por qué, y esto no es una defensa a ultranza del régimen de Hugo Chávez, sino que las economías colombianas y venezolanas son muy distintas, y sobre todo los momentos. Yo quiero traer un cuadro comparativo de los momentos o de los años en los que Hugo Chávez anunciaba este escalonamiento o aumento del salario mínimo en Venezuela. Si usted se puede dar cuenta, desde el año 2005, pues vemos 30%, 27%, 15%, 20%, 30%, año tras año. ¿Y esto por qué se daba? Porque la inflación en Venezuela ameritaba que Hugo Chávez pudiese aumentar o tuviese que aumentar el salario mínimo para poder equiparar las cargas. Pero no se daba cuenta que al momento en el que Hugo Chávez anunciaba el incremento del porcentaje del salario mínimo, los precios se volvían a disparar y generaba ese porcentaje de inflacionario interanual que al año siguiente tenía que ser opacado por el salario mínimo. Entonces, lo primero es entender, la inflación en Colombia no ha sido cercana ni siquiera a la inflación de Venezuela durante las épocas doradas de Hugo Chávez, que fue del 2005 al 2011 más o menos, que los commodities estaban disparados. 2, el Banco Central de Venezuela estaba regido por Hugo Chávez, no era independiente. Había una cantidad de plata rodando en la calle. Y 3, Hugo Chávez utilizaba el argumento inflacionario diciendo que era por culpa de los empresarios para él poder apalancar el porcentaje de subida de ese salario mínimo. Sí, no, totalmente de acuerdo con Gonzalo. A mí me parece pues, muy de mala fe equiparar las mismas situaciones y por más de que haya gente que si hay puntos muy cuestionables de lo que ayer hizo el presidente, pero Colombia tiene un banco central independiente, Jennifer, eso es una realidad y es algo que creo que la mayoría de los colombianos lo aprecian viendo las encuestas, como el Banco de la República está bien valorado, es gente seria, el 90% de ellos que llegan con una trayectoria muy importante. En Venezuela el Banco de la República o el Banco Central era caja menor del chavismo para, gastar más y está supeditado al presidente. No es el caso colombiano y me parece que es un error comparar los dos países. Sí, totalmente. Entonces, totalmente. La comparación no ha lugar, como decía nuestro compañero Gonzalo Lázari, que es venezolano, que conoce, pues por supuesto, todo lo que ha sucedido en su país y que acá, pues obviamente, en medio de estos anuncios que tomó por sorpresa incluso a los mismos trabajadores, pues obviamente comienza a aparecer nuevamente, porque esto ya ha pasado, las comparaciones entre Gustavo Petro y Hugo Chávez. Vamos a terminar esta ronda sobre las implicaciones
implicaciones que va a tener para los pequeños empresarios, para los medianos y grandes empresarios, pues este aumento del 23%. Finalizamos con Raúl Parra. Él es dueño de una microempresa que se llama ToConnect y que tiene 7 empleados de nómina y además 3 por prestación de servicios. Gracias, Raúl, por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días a todos y a todos los oyentes de Blue Radio. Primero cuéntanos qué hace su empresa, qué hace ToConnect. Pues nosotros ofrecemos un servicio de alquiler internet para los eventos o los conciertos en Colombia, por toda Colombia, y pues nosotros por lo tanto trabajamos mucho en lo que es la jornada de la noche para todos los conciertos, o la mayoría de los conciertos que se hacen en Colombia. Entonces usted también está teniendo que pagar un poquito más por estas medidas que comenzaron a aplicarse en 2025, que terminarán de instaurarse en 2026, de horas extras y horarios nocturnos. Y ahora con este 23%, ¿cuál es su medida? ¿Usted qué va a hacer en 2026 con estos 7 empleados de nómina que tiene y con esos que tiene 3 por prestación de servicios? Sí, nosotros a inicio de año habíamos aumentado de 5 a 7 los contratos que fueran de nómina por querer apoyar al empleado que sintiera con mayor seguridad, ya que para nosotros pues también es muy importante que el empleado se encuentre feliz, pero finalizando justamente años y antes de saber la noticia, estábamos justamente tomando la decisión de volver a recortarlo porque pues los eventos no son todos los días. Ustedes saben que los eventos puede ser 2, 3 veces al mes, pero todas estas horas nocturnas, todo el proceso que está gestionando los gastos adicionales, sin tener en cuenta incapacidades y eso, está generando unos costos muy elevados a la empresa. Entonces, como nuestro servicio es de internet, no nos queda tan fácil subir precios a nuestros clientes. Nosotros no podemos venir y decir, bueno, ahora vamos a cobrar un poco más, porque digamos que es muy fácil que se vaya a la competencia. Entonces habíamos comenzado a tomar la decisión de ahora comenzar a irnos más un poco por prestación de servicio y que fuera la necesidad. Entonces ahora esperemos ver qué va a pasar en el 2026, pero lo más probable es que vamos a tener que comenzar a cambiar, que ahora de nómina sean 2, 3 personas y que todo lo demás sean prestación de servicio. Claro, pues las medidas que tienen que tomar los empresarios. Gracias, Raúl, por comentarnos un poco cuáles son las medidas que van a tomar en 2026 para poder asumir pues estos cambios de los que estamos hablando desde ayer. Gracias. Para servirles. Buen día. Entonces tenemos, me sorprendió el dato de los 72 personas que van a quedarse sin empleo en el tema de trabajadores de servicio doméstico. Y también entonces ahora hablamos, Sebastián, de cambio de contratos. Ellos tenían 7 empleados por nómina, que al final es una seguridad, es un colchón que uno como empleado tiene. Ahora vuelven nuevamente a estos contratos por prestación de servicios. Que hay un dato que creo que hay que prestarle mucha atención a ver cuál va a ser su evolución, y es los contratos o los empleados formales del sector privado, que es algo que se aspira a que casi todo el mundo pueda tener, porque hay muchos empleos o independientes o informales o los públicos, que no necesariamente muchos en los públicos pues son útiles. Entonces vamos a ver si los empleados formales del sector privado van a crecer o decrecer, que son los de mejor calidad, son los que le pagan a usted todos los derechos y son los que, lo que usted dice, muestran cierta estabilidad. Sí, sobre los restaurantes, Jennifer, alguien me hace caer en cuenta de lo siguiente. Obviamente se van a disparar los costos de nómina de los restaurantes, incluso los pequeños, y eso va a hacer que suba el costo del corrientazo o el almuerzo ejecutivo. ¿Y quién compra casi que a diario almuerzo ejecutivo o corrientazo en nuestro país? Pues el trabajador que gana el mínimo o menos del mínimo. Así que eso también va a impactar, y no es un dato menor, el bolsillo de los ciudadanos. Las notas que uno hace a principio de año siempre son cuánto cuesta ahora un corrientazo, porque ahí uno va midiendo, por supuesto, la economía. Mire, para finalizar, eso también se ha tocado, Lina, en caricaturas. Ajá. Entonces acá me encontré con una caricatura que salió en Publimetro, que es de un caricaturista que se llama Exxan, que la cuenta es un caricaturista justamente. Sí. Entonces ahí lo están viendo. Los que se ganan el salario mínimo, y ahí hay un muñequito pues súper sonriente con la flechita ascendente del 23%. Pero luego uno sigue pasando y dice a quienes les pagan entre 2 y 4 salarios mínimos. Y hay un muñequito ¿qué expresión tiene, Lina? Mire, es un muñequito que quedó como aburrido. Y si me permite, yo le hago ahí una acotación que me hacía, digamos, ayer que estábamos buscando nosotros desesperadamente microempresarios, empleados, gente que nos hablara, y me dijo Edison Abreu Salinas. Y me dijo, no sé si funcione para el debate, pero con el aumento del salario mínimo se afecta directamente a las personas que ganan más de 2 salarios mínimos, como en el caso del muñequito de la caricatura, que no se benefician. ¿De qué
crecen. Es decir, una persona que en 2024 ganaba 5 millones de pesos equivalía a 3,84 veces el salario mínimo. Asumiendo que en 2025 le hayan aumentado la inflación, empezó a ganar 3,6 veces el salario mínimo. Esa misma persona le aumentarán en 2026 la inflación, queda ganando 3,1 veces el salario mínimo. Un escenario directo que va a la fuga de talentos, desmotivaciones para estudios universitarios y, en mi opinión, un golpe directo al concepto de igualdad que el gobierno juró defender. Es decir, hemos hablado mucho de del salario mínimo, pero nadie piensa en las otras personas que no les va a subir el salario, por ejemplo. Entonces, sigamos con la caricatura. Ajá. Tenemos a estos que se ganan entre 2 y 4 salarios mínimos, un muñequito. Aburridos. Sí, como sudando porque es el 35% más o menos de la población colombiana. Los que trabajan por prestación de servicios, ya hay un muñequito pues con el dolor en el alma, ¿no? Ya se ve llorando este muñequito. Por lo que hemos dicho de la cotización que va a aumentar, entonces lo que se va a pagar como independientes, que es con base en el salario mínimo, pues sube también. Claro, ya dice, acá en la caricatura dice, incluyendo los 64,000 contratistas del gobierno, que ahí están. Ahora, otro muñequito, los dueños de pymes, que más o menos son los que hablamos mucho. Ahí hay un muñequito con gorra, básicamente pues ya destrozado, porque es el 90% de los empresarios, y los informales, que es el 50%, y ahí está el muñequito pues en un mar de lágrimas, literalmente como lo dibuja este caricaturista. Es un poco el resumen en caricaturas de lo que estamos hablando. Que es muy grave, Jennifer. Yo creo que a los informales, yo creo que ¿quién piensa en los informales? Porque, por ejemplo, listo, a los que les sube el mínimo, si suben los productos, va a subir la canasta familiar, va a subir el correntazo, ya lo decía Hugo Mario, van a subir los servicios. Pues claro, el que le subió el salario mínimo, perfecto, pero los informales no van a tener cómo pagar ese aumento porque a ellos nadie les va a subir. La situación se ve color de hormiga. Oscar. Es una clase media, ese muñequito triste y aburrido que está allí es una clase media que tiene unos ingresos muy limitados, casi siempre trabaja, hay dos ingresos en el hogar, el señor trabaja, la señora trabaja, tienen una muchacha que les presta el servicio doméstico y demás. Esa caricatura, entre comillas, ese personaje que está allí, es el que más va a padecer esta decisión del gobierno de Gustavo Petro, porque realmente el mínimo, el que se va a ganar el mínimo, pues va a pasar a ganar de 1 millón tanto a ganar 2 millones. Pero esa clase media que se supone que que se iba a beneficiar con este gobierno del cambio, va a ser de las que más va a sufrir. Pero también la clase menos favorecida, los pobres, también van a sufrir mucho porque no va a haber manera de formalizarse, que es lo que es la aspiración laboral de todos. Claro. Tener un contrato formal que le permita prestaciones, vacaciones y demás. Eso va a ser, esa ilusión va a ser cada día más lejana en la medida en que los gobiernos, o particularmente el gobierno de Petro, toma este tipo de medidas. Una clase media muy afectada, terriblemente afectada, porque con los que hemos hablado hoy casi todos son clase media, y una clase pobre que cada vez menos va a tener la posibilidad de formalizarse, que es la ilusión que tenemos todos en la vida laboral. Sí, son las 11 de la mañana, 38 minutos.